Estaba frente a la computadora viendo los números de la temporada alta. Ventas arriba, clientes contentos, todo perfecto en papel. Abrí la aplicación del banco y el dinero simplemente no estaba. Y me hice la pregunta, que le quita el sueño a 9 de cada 10 empresarios en la cancha. ¿Cómo es posible vender más que nunca y sentirse más apretado que antes? Hoy, con este libro, Simple Numbers de Greg Crabtree, te traigo 3 métricas y el ritual semanal que curaron ese agujero negro en mi caja. Quédate porque la idea número 3 me dolió muchísimo aceptarla, pero me cambió la vida financiera. Esto es Libros con Culpa. Este es uno de esos libros que me hubiera gustado tener en mi primer año como empresario. Todo habría sido más fácil. De hecho, el propio Greg Crabtree dice que deberías leerlo antes de empezar tu negocio. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Simple Numbers va dirigido directo al dueño de empresa pequeña o mediana, que ya opera, ya tiene nómina y ya se cansó de la teoría elegante. Esto no es finanzas para corporativos de Wall Street, ni tecnicismos de contador que solo buscan cuadrar el balance. Son los números básicos que tú como dueño necesitas entender para tener una visión realista y desencarnada de tu negocio. Greg arranca volándote la cabeza con un concepto incómodo que él llama el agujero negro, la zona del páramo. Cuando yo lo entendí me di cuenta que mi empresa estaba metida justo ahí. El agujero negro ocurre cuando la empresa factura entre 1 y 5 millones de dólares al año. Aquí no te quedes con la cifra exacta, quédate con el fenómeno. Es la fase en la que el negocio se ve obligado a contratar gente e infraestructura antes de poder pagarlas de verdad. Tú ya no puedes jugar todas las posiciones en la cancha y eso destruye la rentabilidad si no tienes cuidado. Para cruzar el páramo con vida, este agujero negro, Grab da una regla de oro. Mantén un 10% de utilidad neta antes de impuestos. Si estás en 5% o menos, tu empresa está en soporte vital. Estás a un cliente de que tarde de quebrar. Si estás en 10%, tienes un negocio sano. Si llegas al 15% o más, tienes un muy buen negocio, con altas probabilidades de dominar tu mercado. Vamos a la pulpa de este libro. La primera pulpa, cuando el sueldo del dueño empaña sus números. Me confieso culpable. Cuando arrancamos la sociedad, mi socio y yo nos asignamos un sueldo base bajo, aunque la empresa podía pagar más, honestamente. No era competitivo, no correspondía al rol, y eso provocó que cada mes tuviéramos un complemento al sueldo, un retorno anticipado en función al flujo de negocio. Asignar un sueldo base no estaba del todo mal, pero nuestro criterio sí estaba equivocado. Éramos de ese grupo de empresarios del que Greg habla cuando dice el 90% de los emprendedores se pagan menos de lo que deberían, inflando artificialmente la rentabilidad de sus negocios. La trampa es esta. Muchos empresarios confunden las ganancias del negocio con un sueldo. Y al confundirlos, distorsionan toda su realidad financiera. Hay un principio básico que se nos olvida. Recibes un salario por lo que haces y recibes un retorno por lo que posees. Salario por la labor, retorno por la propiedad. Si son socios, ese retorno pasa por reglas acordadas entre ustedes, pero esas reglas tienen que ser claras. Entonces, ¿cuánto debería asignarme de sueldo? La respuesta tiene mucho sentido común. Págate lo que le pagarías a alguien si mañana dejaras de estar en tu negocio. Si haces de CEO, combinado con comercial, operaciones, lo que sea, tu negocio debería de ponderar cuánto tiempo le dedicas a cada rol y pagarte en función de eso. Y esa respuesta, págate a valor de mercado, es correcta. En la teoría, porque en la realidad suele ignorar la teoría. Muchas veces nos asignamos un sueldo bajo, sobre todo al principio, porque la realidad es que el negocio todavía no puede pagar el de mercado. Y si insistes en pagártelo sin que la empresa pueda, la vas a enfermar. La sugerencia de Crabtree es elegante. Registra la diferencia entre el salario de mercado y lo que de verdad te estás llevando como un sweat equity. Él le llama capital de esfuerzo, traducido al español. Es el valor que creas con el trabajo no remunerado. Y debe rastrearse como una inversión hasta que el negocio sea rentable para cubrir tu sueldo real. Cuando hay varios socios, ese capital de esfuerzo sirve para equilibrar las diferencias en lo que cada quien aporta. Porque lo justo no siempre es igual. Si un socio pone su capital y el otro pone el trabajo operativo por un sueldo bajo, hay que ajustar la propiedad al año con año, para reflejar esa inversión de esfuerzo. Este es sweat equity. Error común, pagarte poco para que la utilidad se vea bonita en el papel. Eso no es ahorrar, es mentirte con tu propia letra. Estás pagando con la moneda más cara que existe,
tu tiempo de vida y registrándolo como cero. Y mantener un salario de mercado también es vital para vender el negocio algún día. Si ya te pagas lo que cuesta un gerente general, puedes contratar tu reemplazo, sin que los números se desplomen, y eso hace a tu empresa mucho más atractiva para un comprador. Segunda pulpa, y esta me encanta. Tu nómina juega bajo un tope salarial, justo como en la NFL. Pagarte bien es la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber si tu empresa puede sostener todo lo demás que pagas. Y ahí hay una frase del libro que me obligó a pausar la lectura. El crecimiento por sí solo nunca es la solución a la falta de utilidad. La solución es la productividad laboral. Para un dueño ambicioso, eso duele. Caemos en la fantasía. Si vendo más, todo se arregla, más eventos, más clientes, más sucursales, más gente. Pero Greg te avienta el pañuelo amarillo como árbitro de la NFL. Si tu eficiencia laboral está rota, crecer solamente va a ser más grande tu problema. Si hoy tu empresa vende y no genera utilidad suficiente, no asumas que vendiendo el doble vas a respirar. Lo único que vas a conseguir es el doble de operación, el doble de nómina y el doble de estrés, con la misma utilidad flaca con cara de ya merito. En el agujero negro la nómina crece de forma silenciosa, un fenómeno que el libro llama labor creep, ese deslizamiento donde la empresa empieza a contratar más gente, no porque el puesto genera valor real, sino porque una tarea se te volvió incómoda, aburrida o pesada. Contratemos a un asistente para que me quite esto. Y de pronto, más organigrama y la misma utilidad. Y ahí tienes que cambiar el chip. Actuar como el gerente general de una franquicia de la NFL. En el fútbol americano, todos los equipos juegan bajo un estricto límite o tope salarial. No puedes llenar el vestidor de estrellas y luego ver cómo lo pagas. No gana el equipo que más gasta, gana el equipo que produce más valor por cada peso que mete bajo el tope de la liga, bajo el tope de esta liga. Ese principio tiene un número, el LER, Ratio de Eficiencia Laboral, o Radio de Eficiencia Laboral. La fórmula es sencilla, utilidad bruta entre costo laboral total. En Cristiano Empresarial, ¿cuántos pesos de utilidad bruta genera tu empresa por cada peso que generas de nómina? La regla general del autor es aspirar a un 2, es decir, 2 por cada peso en tu plantilla. Debes de generar 2 pesos de utilidad bruta por cada peso en tu plantilla. Ese 2 no está escrito en piedra. En retail, por ejemplo, necesitas un 2.5 porque los costos fijos de las tiendas pesan distinto. La pregunta correcta es, ¿cuál es tu LER, cuál es tu radio laboral que tu modelo necesita para dejar utilidad real? Después de pagar bodegas, fletes, vehículos, tecnología. Si tu LER o tu radio está bajo de tu meta, solo tienes 3 caminos en la cancha. Subir el margen bruto, mejor pricing, menos descuentos, mejorar la productividad por persona, más ventas por ejecutivo, o recortar costos fijos no laborales. Lo que no se vale es meter más jugadores al campo esperando que el volumen tape la ineficiencia. La lección para mí fue esta. No gana la empresa que más vende, gana la empresa que convierte mejor su talento en utilidad bruta, caja y oxígeno. Cada vez que pienses contratar a alguien, crecer o abrir una nueva línea, hazte la pregunta incómoda. ¿Estoy armando un equipo campeón o solo estoy llenando el vestidor? Tercera pulpa. La utilidad no es tuya hasta que la empresa pueda soltarla. Las 2 primeras ideas te dicen cuánto pagarte, cuánto puedes sostener tu nómina. Esta tercera es sobre el dinero que ya crees que ganaste. Te voy a decir algo que probablemente ya sentiste, aunque nadie te lo haya puesto en palabras. Tener utilidad no significa tener dinero. Y duele, porque seguro te ha pasado. Abres el estado de resultados, ves que la empresa ganó, y luego abres el blanco y piensas, ¿y dónde está? ¿Y dónde quedó el margen? ¿Por qué vendimos más y seguimos apretados? La verdad incómoda. El saldo de tu banco no es tu dinero. Lo repito porque cuesta digerirlo. El saldo que ves en tu cuenta muchas veces ya tiene dueño. A veces es de Hacienda, a veces es de un proveedor, a veces de la nómina que viene en 15 días, a veces de la operación del próximo mes, a veces de una reserva que ni siquiera has construido. Pero como todo está revuelto en la misma cuenta, el dinero te miente. Parece disponible, parece ganancia, parece oxígeno, pero en realidad ya está comprometido. Y aquí, sobre todo en empresas medianas, nos metemos en problemas. Empezamos a tratar el flujo de la empresa como una extensión de la cartera personal. He escuchado estas frases y me las he dicho yo también.
Lo saco tantito y luego lo repongo. Pago esto personal con la empresa y luego lo aclaro. Este mes entró bien, sí me puedo llevar algo. Total, luego se compensa. Y sí, a veces se compensa. Hasta que un día, ya no. Hasta que llega el impuesto. Hasta que llega un cliente grande que se atrasa. Hasta que viene la temporada baja. Hasta que hay que invertir en inventario o equipo. La empresa necesita efectivo y ya no está. Greg lo define de forma brutal. Las utilidades no son tuyas hasta que el negocio es físicamente capaz de liberarlas. La utilidad tiene una fila de espera, una jerarquía estricta. Si te la saltas, destruyes el negocio. La jerarquía es esta. Primero los impuestos. Separa ese dinero en una cuenta aparte, automático, no mentalmente, no en un Excel. Hacienda no es un banco paciente. Segunda, la deuda. No vas a construir tranquilidad si cada peso que ganas se va para pagar los platos rotos del pasado. Tercero, el capital de reserva. El libro habla de 2 meses de gastos operativos en efectivo. Al principio suena imposible, pero una empresa sin reserva vive reaccionando. Acepta clientes tóxicos por necesidad, descuentos estúpidos, malbarata su trabajo. La reserva no es dinero ocioso, es criterio guardado en efectivo. Y hasta el final de la fila estás tú. De todos los acreedores de tu negocio, tú eres el último. Si quieres que la empresa te dé riqueza real, no puedes ordeñar a la vaca antes de alimentarla. Al retirar el dinero antes de cumplir esta jerarquía, no es ganar dinero, es descapitalizar tu propio patrimonio. Y con buena conciencia. Ahora sí, vamos a cancha. Tienes el mapa mental, pero seamos directos. Si cierras este video y no tomas una sola decisión el lunes, lo único que hiciste fue regalarle la retención a mi canal. Gracias. Y eso no construye tu empresa. Así que te dejo 3 decisiones para esta semana. Decisión número 1. Reescribe tu sueldo de mercado. Calcula cuánto le pagarías a un externo por hacer lo que tú haces hoy. Si la empresa no puede pagarte lo completo, registra la diferencia mes a mes en una bitácora real como Sweat Equity o capital del esfuerzo. No lo regatees, contabilízalo como capital invertido. Decisión 2. Abre 3 cuentas bancarias separadas. Nómbralas operación, impuestos y reserva. Desde hoy, cada vez que entre dinero a operación, transfieres automático los porcentajes que tocan. Si no sabes por dónde empezar, 12% para impuestos, 5% para reserva, es 1000 veces más fácil de decidir viendo 3 saldos reales que una cuenta confusa. Decisión 3. Calcula tu LER, tu radio de eficiencia laboral. Divide tu utilidad bruta del mes pasado entre el costo total de tu nómina. Si te da el -2, elige una sola batalla para el trimestre. O subes margen, o subes productividad por persona, o recortas gastos fijos. Una sola, foco trimestral. 3 métricas para monitorear el tablero. 1. La métrica, el LER mensual. Calcúlalo el primer viernes de cada mes y grafícalo. Quieres ver a tu equipo mantenerse arriba de la meta. Métrica 2. Utilidad antes de impuestos como porcentaje de ventas. Tu mínimo para saber que no estás en soporte vital, 10%, recuérdalo. Y métrica 3, 3 meses de reserva en efectivo. Divide tu cuenta de reserva entre tu gasto operativo promedio. Hasta que no veas un 2 ahí, no hay reparto de utilidades para los socios. Punto. Si al oír todo esto pensaste, sí, pero no sé ni por dónde empezar a sacar estos números, te tengo un regalo, un ebook gratis cortito. Los 3 números que todo debe revisar. Margen, punto de equilibrio y caja. Explicados en contaduría, con el ejemplo de una pyme. No es un link automático, quiero mandártelo yo. Déjame tu nombre y tu correo en el formulario de la descripción y te lo hago llegar. Es gratis, es para que dejes de adivinar. Cerramos con el ritual de la semana. El viernes de los números. Todos los viernes aparta 45 minutos de tu agenda, mismo horario, sin excepciones, sin llamadas, sin excusas. Tú solo o con tu mano derecha financiera, revisas 4 cosas en orden. El saldo real de las 3 cuentas, las ventas de la semana, el LER en curso, o sea, el radio laboral, y una pregunta abierta. ¿Qué decisión tomé esta semana que subió o bajó la utilidad real de mi empresa? Sostén este ritual 6 meses y vas a tener más control que cualquier maestría en finanzas. Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits de Greg Crabtree es de esos libros que te resetean el cerebro de socio. No te lo conté para que evites comprarlo, te lo conté para que te den ganas de devorarlo. Adentro hay muchas más. Cómo entender los impuestos como señal de éxito, cómo cambiar presupuestos rígidos por pronósticos dinámicos,
¿Cómo medir el valor económico real de tu empresa? Léelo con una libreta a un lado, vas a subrayar cada página y te dejo la pregunta de salida, a propósito sin respuesta, para que la pienses a la mitad de la noche. Si tu empresa hoy te pidiera de regreso en efectivo y en este instante todo el dinero que te has llevado pensando que era tuyo, ¿cuánto tendrías que devolver para que no se quebrara el lunes? Piénsalo durante la semana. Nos vemos en el siguiente Libros con Pulpo.